Hola, bienvenidos. En este video les voy a mostrar cómo hacer este hermoso vestido de girasoles. Este vestido es para una niña de 0 a 3 meses. Para este vestido estaré utilizando este hilo que es de un grosor del número 3. Aquí dice que se puede lavar en máquina y planchar, pero en baja temperatura. El color se llama Costa Dorada. Este hilo es 100% algodón y está muy suavecito. No se le mira esa pelusa que desprende el hilo. También estaré utilizando este hilo que es 60% algodón y 40% acrílico. Esta combinación me gusta mucho ya que el algodón es ligero y el acrílico tiende a secar pronto. También es un grosor del número 3 y aquí dice que debemos utilizar el gancho número 4. Este contiene 120 gramos y este contiene 100 gramos. Para una niña de 3 meses estos dos van a ser suficientes. Vamos a empezar haciendo cadenitas hasta completar 41 centímetros de cadenita para una niña de 3 meses. Entonces voy a continuar con las cadenitas hasta lograr 41 centímetros. Aquí ya tengo 41 centímetros de cadenitas. Para esta primera vuelta vamos a subir con 2 cadenas más y nos regresamos 1, 2, 3 y en la número 4 vamos a hacer un punto alto. En la siguiente cadenita volvemos a hacer un punto alto. Esto es lo que vamos a hacer en cada una de nuestras cadenitas, un punto alto. A esta tercera vuelta nos vamos a regresar con punto alto, pero los vamos a agarrar en relieve. Uno lo vamos a agarrar por enfrente y otro por detrás. Entonces, hacemos esto. Pasamos al siguiente por arriba. Pasamos al siguiente por debajo. Eso es lo que vamos a hacer en cada uno de los puntos, uno por arriba y el otro por debajo, hasta llegar hasta el último punto. Y al llegar al último punto, este lo vamos a agarrar normal. No lo vamos a agarrar en relieve, al igual que se hizo al inicio. Subimos con 3 cadenitas y lo demás en relieve. Y el último normal. Ahora aquí ya nos toca empezar la primera vuelta para la falda. Entonces vamos a subir con 3 cadenitas, 1, 2, 3 para formar nuestro primer punto alto. Ahora aquí vamos a pasar 1, 2 y 3 cadenitas. Aquí tenemos 1, 2, 3. Esta no se cuenta porque es del primer punto alto. Entonces 1, 2, en esta que es la tercera vamos a hacer 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenitas y 2 puntos altos en el mismo espacio, 1, 2. Ahora hacemos 2 cadenitas y pasamos 1, 2 y en el 3 un punto alto. Volvemos a hacer 2 cadenitas, pasamos 1, 2 y en el 3 vamos a hacer un abanico, 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. De esta manera. Volvemos a hacer 2 cadenitas, pasamos 1, 2, en el 3 un punto alto, 2 cadenitas, 1, 2, en el 3 volvemos a repetir el abanico. Esto es lo que vamos a continuar haciendo hasta llegar hasta la otra orilla. Para dar la vuelta, aquí tengo 3 puntos libres, 1, 2, 3. En este último agarré 4 espacios, 1, 2, 3, 4 cadenitas, perdón. Las demás fueron 3, en esta fueron 4. Porque solamente quiero dejar 3 puntos libres para los botones. De esta manera. 4 se me hizo mucho, entonces solamente dejé 3. Ya teniendo el último abanico vamos a cerrar con punto deslizado. De esta manera.
Vamos a agarrar la primer cadenita de este primer punto alto que hicimos. Recuerdan que no le hicimos cadena de separación, lo mismo de este lado. De esta manera. Ahora sí, vamos a subir con 3 cadenitas y vamos a hacer 2 cadenas de separación. Vamos a trabajar en el centro de este abanico. Volvemos a hacer un abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Volvemos a hacer 2 cadenas de separación y este punto que tenemos aquí lo vamos a agarrar en relieve de esta manera. Así formamos un punto alto. 2 cadenitas, pasamos al siguiente abanico, 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Al terminar este abanico volvemos a repetir 2 cadenas de separación. Agarramos el punto en relieve. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al finalizar la vuelta vamos a cerrar en la tercera cadenita, 1, 2, 3. Hacemos un punto deslizado. Y así es como se mira la segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta vamos a subir con 3 cadenitas y volvemos a hacer 2 cadenitas más. Vamos a trabajar en el primer abanico, pero de esta manera. En este primer punto alto vamos a hacer un punto alto. Pasamos al siguiente, un punto alto. Ahora en el centro del abanico un punto alto. 2 cadenitas, en el centro del abanico un punto alto. En el primer punto alto un punto alto. En el segundo un punto alto. Así nos debe de quedar. Solamente un punto alto en el centro de este lado y uno de este lado. Los otros 2 van a ir sobre cada punto alto. Ahora aquí nos toca hacer la cadena de separación. 2 cadenitas. En este punto alto lo vamos a volver a hacer de la misma manera. Dos cadenitas. Volvemos a repetir en el siguiente abanico. Un punto alto sobre cada punto alto. 1, 2. Ahora toca uno en el centro. 2 cadenitas, uno en el centro y uno sobre cada punto alto. 1, 2. 2 cadenitas y el punto en relieve. De esta manera. Así vamos a continuar por todo alrededor. Ahora para la cuarta vuelta de la puntada de la falda, aquí tenemos 1, 2, 3. Para la cuarta vuelta vamos a hacerla de esta manera. Vamos a subir con 5 cadenitas, que son 3 para el punto alto y 2 de separación. Ahora vamos a pasar este en el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto alto. Ahora en el centro un punto alto. Estamos dejando el primer punto alto libre. Vamos a dejar el primero y el último libres. Ahora hacemos 2 cadenitas, un punto alto en el centro. Un punto alto sobre cada punto alto, 1 y 2. De esta manera. Volvemos a hacer 2 cadenitas y el punto en relieve. Y acá vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos aquí. Hacemos 2 cadenitas, pasamos un punto en el siguiente, un punto alto. En el punto alto, un punto alto. En el centro, un punto alto. 2 cadenitas, en el centro, un punto alto. En los siguientes 2 puntos altos, un punto alto. 1, 2. Ahora nos toca hacer 2 cadenitas y el punto en relieve. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al terminar vamos a subir igual que hicimos aquí y vamos a dejar pasar el primer punto. Vamos a volver a repetir esta vuelta.
Aquí ya le di toda la vuelta, entonces tenemos 1, 2, 3 vueltas con 3 puntos altos. Estas dos que hicimos al inicio son de 2 puntos altos. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta número 6 vamos a subir de igual manera con 5 cadenitas. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 4 puntos altos, uno sobre cada punto alto y uno en el centro. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4. 2 cadenitas, un punto alto en el centro y un punto alto sobre cada punto alto. 1, 2, 3. Y con el que hicimos en el centro ya tenemos 4 puntos altos de este lado y 4 puntos altos de este. Ahora 2 cadenitas y el punto en relieve. 2 cadenitas y volvemos a repetir lo que ya hicimos aquí. Esto lo vamos a hacer por todo alrededor. En esta siguiente vuelta vamos a dejar libre el primero y el último. Vamos a hacer 1, 2, 3 puntos altos y uno en el centro. Volvemos a hacer las 2 cadenas, el punto alto y 3 puntos altos para completar 4. Este lo dejamos libre, al igual que hicimos aquí. La primera vuelta de puntos altos la hicimos normal. Ya la 2 y la 3 la hicimos dejando un punto libre al inicio y al final. Al inicio y al final del abanico. Entonces aquí vamos a hacer 2 vueltas más, dejando este libre y este. Entonces subimos con 5 cadenas, dejamos este libre, pasamos al siguiente un punto alto. Y en los siguientes 2 puntos altos, un punto alto sobre cada uno. Ahora en el centro un punto alto. Y aquí ya tenemos los 4 puntos altos. 2 cadenitas, un punto alto en el centro y en los siguientes 3 un punto alto. Así vamos a dejar libre el último punto alto del abanico. Aquí ya completé 4 puntos altos y este quedó libre. Ahora 2 cadenitas, paso al punto en relieve, lo vuelvo a hacer en relieve. 2 cadenitas, dejamos un punto libre y volvemos a repetir esto. Al terminar esta vuelta hacemos una más de igual manera. Aquí ya finalicé la vuelta de 4 puntos. Tengo 1, 2, 3 vueltas con 4 puntos. Y esta es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la 9 vamos a aumentar un punto más. Vamos a hacer 4 puntos, uno sobre cada punto y uno en el centro. Entonces tendríamos 5 puntos altos en la vuelta número 9. Aquí ya finalicé la vuelta número 9. Para la vuelta número 10 vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta de 4 puntos y en la de 3 puntos. La primera fue el aumento, la segunda dejando un punto libre al inicio y al final. Y la tercera vuelta dejando un punto libre al inicio y al final. Esto vamos a repetir aquí. En la siguiente vuelta vamos a dejar este punto libre, vamos a hacer un punto sobre cada punto alto y uno en el centro. 2 vueltas más vamos a repetir lo mismo, dejando un punto libre, como lo hemos estado haciendo aquí, en los 4 puntos y en los 3 puntos. Aquí ya terminé la faldita, le hice un aumento más. Entonces tenemos 2, 4, 6 puntos. Hice las 3 vueltas de 5 puntos altos. A la siguiente le aumenté 1. Entonces tenemos 3 vueltas de 6 puntos. Así lo voy a dejar de este tamaño. Para una niña de 3 meses vamos a darle 33 centímetros. Entonces lo que nos faltarían son 12 centímetros. Esto es lo que vamos a hacer de blusa. Para empezar la blusa vamos a asegurar nuestro hilo en esta cadenita de la pretina. Vamos a hacer una cadenita, pasamos a la siguiente cadenita que está aquí, medio punto alto. Pasamos a la siguiente, medio punto alto.
Así nos vamos a ir por toda la orilla haciendo medio punto alto. Al finalizar la vuelta vamos a subir con 2 cadenitas. Volteamos nuestro tejido, pasamos una y en la siguiente vamos a hacer medio punto alto. Pero vamos a agarrar la hebra de esta manera. No la vamos a agarrar como normalmente lo hacemos. Y hacemos el medio punto alto. Volvemos a repetir, pasamos a la siguiente, medio punto alto. Eso es lo que vamos a hacer por toda la orilla. Al terminar la vuelta subimos con 2 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Esto lo vamos a hacer hasta llegar hasta la altura que necesitamos. Cambié el gancho al 3.5 porque de esta manera no queda muy ancha la blusita. Entonces cambiamos al 3.5 y ya nos queda bien. La blusita ya no se hace tan amplia. Aquí así lo dejaré de este tamaño porque creo que ya es suficiente lo largo del vestido. Entonces tengo 30 centímetros y medio. Aquí le voy a acomodar los girasoles. Aquí le voy a poner uno entre motivo y motivo. El siguiente aquí entre motivo y motivo, un poco más para arriba, para ponerle hojitas. Y el tercero acá. Entonces tengo estas hojitas, las cuales hice con este hilo, que con este me pareció mejor como salen las hojitas, más cerraditas. Tiene un grosor del número 3. Y también utilicé el gancho número 4. Entonces ya solamente le voy a acomodar las hojitas. Solo a este girasol le voy a poner un poco de relleno antes de coserlo. Creo que así lo voy a dejar, ya solamente los voy a coser y le voy a poner los botones atrás. Ahora vamos a bloquear el girasol. No te pierdas la segunda parte en donde te mostraré cómo hacer los girasoles y esta hermosa diadema. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy.